el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra, enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en otro episodio más de este ministerio de podcast enlazadas. Gracias por estar acompañándome, gracias por estar viendo esta nueva serie en la cual nos vamos a enfocar, ¿verdad?, a las bienaventuranzas. Y les agradezco a los nuevos suscriptores que han estado añadiéndose a este ministerio. Muchas gracias. Y pues aquí seguimos. Estamos viendo, ¿verdad?, nueva serie de las bienaventuranzas basada en Mateo 5, del 3 al 12. El episodio pasado fue una breve introducción, pero hoy ya vamos a entrar en materia, vamos a entrar ya de lleno a esta serie. Vamos a estar escudriñando un poquito más estas bienaventuranzas. Así que por lo pronto también les quiero recordar que si a usted le está gustando esta serie, si usted está siendo bendecida o bendecido, pues que me haga favor de poderle poner ahí en el podcast, ¿verdad?, en este episodio, un like, un me gusta, suscribirse, active notificaciones para que YouTube le esté recordando que van a venir nuevos episodios. Así que va a ser de mucha bendición para mí porque para ustedes es gratis y a mí me ayuda a recomendar todos estos episodios. Y sabemos que los tiempos no son buenos, ¿verdad? Estamos ahorita en una situación mundial bastante fuerte, donde también la palabra del Señor está siendo adulterada. Así que gracias por la confianza de saber que ustedes están aquí teniendo palabra, ¿verdad?, realmente verdadera, porque es de la Biblia. Palabra no adulterada, palabra que estamos escudriñando de acuerdo, ¿verdad?, a las reglas de hermenéutica, al exégesis, pero sobre todo a la guía del Espíritu Santo que nos da luz para entender todo esto que estamos aprendiendo hoy. Así que, pues vamos a entrar en materia. Vamos a ver aquí el primer versículo. Les voy a poner primero la de la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí en nuestra primera bienaventuranza de Mateo 5:3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Vamos a ver otra traducción, ¿verdad?, de las Américas, de la Nueva Biblia de las Américas, en Mateo 5:3. De hecho, la Biblia de las Américas es una traducción directa, en este caso del griego, ¿verdad?, de cómo se escribió originalmente el Nuevo Testamento, y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bueno, vamos primeramente, que yo les mencioné el episodio pasado, pero se los quiero dejar más claro, que entendamos qué significa la palabra bienaventurado, bienaventurada. Lo podemos traducir del griego como la palabra makairos, que significa grandemente felices, otros dicen doblemente felices, llenos o llenas de bendiciones de Dios, o favorecidos o favorecidas por Dios, o afortunados o afortunadas de conocer a Dios, o llenos o llenas de felicidad. Así que si nos quedamos ya claramente con este concepto, entonces vamos a poder seguir avanzando en este estudio. Ahora, yo les dije que todas estas bienaventuranzas son muy paradójicas porque van en contra del sentido común normal, humano, de cómo pensamos, de cómo el mundo se mueve en la sociedad, de esta sabiduría aquí meramente humana, que hasta la Biblia la tacha también de diabólica, en el cual a veces no se nos hace tan entendibles estas bienaventuranzas porque les había yo dicho la vez pasada que vienen en contra de todo ese pensamiento humano, esa sabiduría humana,
y que a veces no se haya sentido a los principios bíblicos que marca toda la Biblia. Pues las bienaventuranzas están muy marcadas por ser paradójicas. Y precisamente porque si nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo en ese momento cuando Él expuso estas bienaventuranzas en ese monte hermoso, ay, que por cierto, déjenme, les prometí una foto y déjenme ponerles ahorita una foto, a ver si se puede colocar esta foto, porque les dije que les iba a poner una foto de cómo se ve de frente, ¿verdad? Déjenme ver si me puedo hacer un ladito. Muy bien. Miren, esta es una foto de frente de la iglesia o de atrás, miren, así como que fue con un dron. Miren, esa iglesia les dije que fue construida apenas, ¿verdad? Tiene pocos años, pero todo ese monte tiene una vista preciosa al mar de Galilea. Yo recuerdo que me senté al ladito de esa iglesia, que había un poquito de sombra ahí de los árboles y estuve viendo todo ese panorama. Déjenme, les pongo otra. Miren, esta está un poquito más clarita, ¿verdad? Esta foto. Eh, la verdad es que está muy hermoso ahí el lugar. No me puedo de verdad, como les había dicho, imaginar esa voz tan potente de nuestro Señor con autoridad y al mismo tiempo con amor y poder hablar de todo este sermón del monte, de estas bienaventuranzas. Claro, sin la vista de esa construcción de esa iglesia, solo con una vista natural, pero vean qué hermosa está la vista. La voy a dejar un ratito para que ahí también nos vayamos inspirando, ¿verdad? En cómo el Señor estuvo ahí dando estas bienaventuranzas. Bueno, entonces les decía, perdón, que estas bienaventuranzas sí van totalmente en contra de lo que nos marca el mundo, ¿verdad? De cómo debemos vivir. Vamos a ir siempre, nosotros como cristianos siempre vamos en contra de la corriente mundana. Por lo tanto, a veces pareciera que no tiene sentido muchos de los principios bíblicos, en este caso de las bienaventuranzas, porque estamos viendo aquí la primera bienaventuranza que dice, bienaventurados, o en este caso, grandemente favorecidos, bendecidos, grandemente llenos de su favor, grandemente llenos de felicidad, los pobres en espíritu. Vamos a ver esta primera parte de los pobres en espíritu. ¿A qué se está refiriendo los pobres en espíritu? Para empezar, yo les había comentado que los que queramos realmente recibir este estudio de las bienaventuranzas y vivirlas, debiéramos tener un real encuentro con nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Así que si queremos realmente entender estas bienaventuranzas, necesitamos esa iluminación, esa guía de su Santo Espíritu que le he estado pidiendo todo este tiempo, que a toda mi audiencia pueda realmente entenderlas y sobre todo practicarlas, porque es para practicarlas hoy, aquí en esta tierra que todavía está llena de corrupción, que todavía está llena de maldad, pero el Señor Jesucristo las expuso para practicarlas ya hoy presente, ¿verdad? No tenemos que esperarnos a ese milenio, a ese gobierno donde el Señor va a venir con toda autoridad, nuestro Señor Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, es para nosotros poderlo practicar hoy. Por lo tanto, el primer requisito de esta bienaventuranza, ya vamos a empezar con el primer ouch, es no tener orgullo. Nosotros debiéramos, como verdaderos creyentes, no tener orgullo. Estas bienaventuranzas tratan de principios éticos, principios morales. Yo me acuerdo que en la universidad me dieron toda una materia de ética donde yo estaba viendo todo el principio de la moralidad como la marca el mundo, pero la moralidad marcada por la Biblia es una moral que no cambia, es una moral que no se va a ajustar a como a mí me convenga vivir, es una moral que es muy clara y que desgraciadamente el enemigo desde Génesis
cuando quiso, pues, apartar a Adán y Eva de ese plan perfecto que Dios les tenía, eso es lo que atacó la moral del ser humano, atacó los principios que el Señor les había dado, atacó las enseñanzas, atacó, en este caso, las decisiones del ser humano a través de Adán y Eva. Y ese patrón el enemigo lo ha seguido durante toda esta historia de la humanidad. Sigue atacando la moral del ser humano. Y el cristiano, desgraciadamente, no estamos exceptos o no estamos siendo guardados de ser atacados en nuestra moralidad cristiana. Somos, yo creo, más atacados que los que no conocen del Señor, porque el enemigo sabe que estamos queriendo agradar a Dios, que queremos darle honra y gloria con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestra vida misma. Y el estar nosotros yendo en contra de esta corriente del mundo, de toda esta moral que pues estamos viendo, ¿verdad? Que se acomoda la gente a lo que ellos quieren. Entonces, el enemigo va a estar atacando mucho al cristiano, oprimiéndolo en cuestión de quererlo hacer que desfallezca en seguir y practicar todos estos principios. Y las bienaventuranzas, estas 9 bienaventuranzas, están llenas de principios éticos, morales, que no cambian, no están sujetos a negociación. Son principios claros que el Señor nos dejó, y por eso esta primer bienaventuranza de bienaventurados los pobres en espíritu nos está marcando primeramente, viendo la antítesis o lo contrario a pobre de espíritu, es el orgullo. Así que si usted, querido, está batallando con el orgullo, usted, querida amiga, hermana, está batallando con el orgullo, esta primera bienaventuranza requiere ese requisito esencial. Prácticamente aborrecer, pedirle a Dios que nos quite el orgullo. ¿Y qué es el orgullo? El pensar que nuestra vida, que lo que hacemos es gracias a nuestras capacidades, es gracias a nuestro intelecto, es gracias a nuestra gran moralidad, que a veces, como les digo, nosotros a veces la queremos negociar a como nos convenga. Entonces, es quitar todo ese orgullo. Así que si nosotros estamos batallando con el orgullo, sería buen comienzo de pedirle al Señor que nos ayude a quitar el orgullo, porque si realmente queremos ser afortunadas, bendecidas, realmente felices por vivir esta bienaventuranza, esta primer bienaventuranza, entonces hay que hacer a un lado el orgullo. Y definitivamente este estilo de vida, este llamado de vida distinto que nos hace el Señor Jesucristo, es un estándar mucho más alto del que a veces pide la religiosidad, porque la religión a veces nos ofrece modos de decir, bueno, no te preocupes, ya hiciste esto, con esto otro, ya se te puede perdonar. Y a veces meten reglas que ni siquiera son principios bíblicos, que ni siquiera están en la Biblia, solo para apagar un poquito la conciencia humana de lo que nos sentimos mal, de lo que no estamos haciendo bien delante del Señor. Y la verdad es que estas bienaventuranzas dan un estándar más alto, no imposibles de cumplir, sí se pueden cumplir, claro que sí, con la ayuda del Espíritu Santo, pero sí yo les dije que es la agenda de nuestro Rey Jesucristo, es esa nueva agenda del reino que el Señor lo da a conocer muy temprano en los primeros meses de su ministerio, y que a esa población judía que lo estaba o escuchando, mucha de ella lo entendió perfectamente. Se estaba prácticamente el Señor Jesucristo declarando como ese Rey de Reyes, ese Mesías esperado. Y bueno, si nuestro Dios desea que seamos nosotros felices, entonces nosotros lo podríamos ser si realmente ponemos en práctica, para empezar, este primer principio: bienaventurados los pobres en espíritu. Hoy día se nos hace ver a veces, algunas iglesias yo las he escuchado, que se nos está haciendo creer que la pobreza material, la pobreza física, nos va a traer más bendición hacia Dios.
aquí no estamos hablando de pobreza física, no estamos hablando de pobreza material. Aquí estamos hablando de una pobreza espiritual. Así que estos principios del sermón no tienen nada que ver con esa pobreza, porque pues si fuera así, pues entonces sería bueno que todos fuéramos pobres física, materialmente, ¿verdad? Para poder vivir esa bienaventuranza. Tendríamos que dejar de donar, que dejar de ofrendar, que dejar de ayudar al pobre, y esa no es, si quiero aclararlo, no se refiere a pobres materiales, pero sí se refiere a quitar toda esa forma de pensamiento mundano que estamos aprendiendo a través de la música, de películas, de cómo se maneja el mundo en cuestión del matrimonio, de la facilidad que se tiene para divorciarse, en todos los aspectos de la sociedad, en el deporte, en la cultura, en el entretenimiento. Estamos siendo bombardeados los cristianos en contra de los principios que el Señor nos quiere marcar, de cómo vivir un cristianismo y una vida cristiana normal, caminando de él día a día. Entonces, aquí empieza Dios a marcarnos que quiere que vivamos diferente a las personas que viven en el mundo con toda esa forma de pensamiento de una moral distraída, de una moral subjetiva, no objetiva como lo marca la Biblia. Así que el Señor nos dice desde un principio, si tú vives pobre en espíritu, vas a ser totalmente bendecido. Y pues, ¿cómo podríamos, hermanos, vivir? ¿O qué significaría vivir realmente pobre en espíritu? Vamos a estar entonces viendo que nosotros, el Señor nos quiere hablar en cuestión de pobreza espiritual, de esa forma de poder nosotros asimilar de verdad en nuestra mente. Estoy tratando de ver cómo se los explico más fácil. En nuestra mente, en nuestro corazón, el ser pobre de espíritu sencillamente sería creer, pensar y vivir que no somos nada sin Dios. Pero vamos a ahondar un poquito más en esto. Nos hace diferentes y es paradójico, porque ahí viene una verdad que a veces no tiene sentido. Si realmente queremos ser pobres en espíritu, tendríamos que vaciarnos nuestra mente, nuestra alma, de todo aquello que nos está alejando de Dios, que por principio es el pecado del orgullo, pensando que gracias a mi trabajo, que gracias a mis estudios y aún como creyentes, que gracias al ministerio que estamos desarrollando, estamos sobresaliendo y a veces de forma inconsciente estamos transmitiendo a través de nuestras palabras, de nuestras actitudes, que no necesitamos a Dios, que con nuestra propia inteligencia, con nuestra vana sabiduría, con nuestros talentos y dones ya la hicimos y que realmente no necesitamos de Dios. Sí, sí hay creyentes que están viviendo, si es que son salvos, están viviendo un cristianismo mediocre pensando todavía que Dios se ha favorecido con nuestra persona, ¿verdad? Ay, qué bueno que me eligió Dios porque yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo hacer el otro y no estamos vaciándonos y no estamos realmente creyendo que todo eso que usted y yo tenemos, todo, ya sea lo que vemos y no vemos, la familia, todo lo físico, lo material, esos dones, esos talentos, ese ministerio en el que nos desenvolvemos, todo eso es por obra, providencia y gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios que nos lo provee. Sin Él no somos nada. Entonces, vamos a tomar este concepto para entenderlo un poquito mejor, de que necesitaríamos para vivir realmente bienaventurados, pobres en espíritu, es vaciarnos para entonces empezarnos a llenar, ¿pero de qué? Bueno, hay muchos libros que hablan de llenarse de gozo, de llenarse del Espíritu Santo, que de hecho yo doy esa lección porque la llenura del Espíritu Santo debiera ser diario en el creyente, pero nadie ha escrito, ¿verdad? Nadie
ha hecho alguna publicación de cómo ser nada, cómo ser un insignificante, ¿verdad? Nadie habla de eso. O sea, siempre queremos hablar del cristianismo como algo exitoso, cómo obtener que las iglesias estén llenas, cómo obtener que tu liderazgo sea eficiente, como lo repetí, exitoso, pero yo no he visto libros que hablen cómo ser nada, cómo vaciarte, cómo realmente ser una persona fuera de orgullo, insignificante. Yo no he escuchado libros así y sería bueno escribir libros con ese tema, ¿verdad? Entonces, nosotros no podríamos recibir de esta felicidad, de esta bienaventuranza, si seguimos llenos de orgullo, si seguimos llenos de soberbia, si seguimos pensando que nuestra vida en Dios necesita Dios de nosotros, aunque sea un 1%. Ya con pensar en ese 1% ya estamos mal. En realidad, la felicidad para obtener esta bienaventuranza es ser humildes, es como hemos visto, realmente estar conscientes que necesitamos del Señor en todo tiempo y de todo de Él, porque Él provee todo, todo, todo. No, ya cuando nosotros queremos tener, aunque sea un 1% de gloria, ya estamos mal. Es realmente cargar la cruz con nuestro Señor y seguirle. Es decirle, te entrego todo, Señor, porque todo es tuyo. Cuando estamos ya en ese punto de conciencia, de esa convicción, vamos a empezar a alcanzar el ser bienaventurados por ser pobres en espíritu. Así que hay un proverbio, el proverbio 16:5, declara que los orgullosos son una abominación para Dios. Entonces, fíjense, ya para empezar, y nosotros pues no queremos, ¿verdad? Ser o ser ese, crear, ¿verdad? En nuestro Dios ese dolor en Él de que Él diga, le he dado todo a mi hijo y mi hijo no valora nada. Él cree que lo ganó por sus medios, por lo que es Él. Y a veces nosotros lastimamos el corazón de nuestro Señor, de nuestro Padre, y podemos apagar al Espíritu Santo. Así que hay que tener mucho cuidado. Así que nosotros tenemos que repetirnos que no somos nada sin Dios. Por tanto, déjenme aquí cambiar un poquito, les voy a quitar un poquito aquí la imagen de este precioso paisaje de las bienaventuranzas y déjenme poner para que se vea un poquito mejor lo que escribí aquí. Sería un carácter, miren, esta bienaventuranza sería tener un carácter moral en humildad y reconocer que tenemos una gran necesidad de Dios. Como les dije, dejando el orgullo. Algunos autores marcan que para ellos la pobreza espiritual sería como mendigar. Ustedes conocen a la gente que mendiga, que son los homeless, que son la gente de calle. Miren, hay mucha gente de calle que todavía tiene una salud mental buena, tiene todavía fuerzas, podría tener un trabajo y mantenerse, ¿verdad? Podría todavía subsistir de ayuda de que él pudiese trabajar. Pero hay gente que de verdad no tiene ni la salud mental, no tiene tal vez ni físicamente todos sus miembros, tal vez no tenga piernas, no tenga brazos, y que aún así he visto gente que sin eso sale adelante. Pero lo que quiero que entiendan el concepto es esto. Una persona que realmente siente que no puede por sí misma, que necesita una dependencia absoluta de otra persona. Vamos a poner el ejemplo de nuestros hijos, de los bebés cuando nacen. Un bebé recién nacido, sus primeros años, al menos el primer año de vida, está dependiente de la mamá totalmente.
o de los papás. No puede alimentarse a sí mismo, no puede vestirse solo, no puede bañarse solo. Necesita la dependencia de otra persona. Bueno, pues esta pobreza de la que habla aquí, esta cita de Mateo 5:3 es traducido del griego que se escribe con P, T-O-K-A-S, tocas o tocas. Ese tipo de pobreza se refiere a esa pobreza de que de verdad no hay forma de poder depender de nosotros mismos. Necesitamos a otra persona. No tenemos ningún recurso por nosotros mismos para sobrevivir en esta tierra. Esa es la pobreza que el Señor necesita que tengamos, que de verdad estemos conscientes en nuestra mente, en nuestro corazón, que nosotros necesitamos depender absolutamente de Dios para todo, pero para todo. O sea, podría yo poner diferentes ejemplos, pero es depender de Dios para todo. Por eso yo les decía, muchas veces les digo en los grupos, es que es hablar con Dios en nuestro día y hasta para levantarnos, primeramente darle gracias y si vamos a tener que hacer cosas, que Él esté con nosotros en todo, hasta para lo mínimo, que voy a ir al súper, que voy a hacer esto, hasta lo que usted piense que, ay, ¿cómo vas a orar por eso? Por todo necesitamos la dependencia del Señor. Si nosotros realmente sentimos esa pobreza, esa necesidad realmente absoluta de que yo sin Dios no soy nada y yo necesito esa dependencia de mi Padre, de Cristo, es cuando vamos realmente a poder lograr vivir esa pobreza en el espíritu y ser realmente bienaventurados. A mí, entonces, ya me hace un poquito más sentido, espero que a usted también, porque si estamos realmente vacíos, si estamos realmente, vamos a ponerlo así, desvalidos espiritualmente, y que ni siquiera para la salvación tuvimos ni siquiera un 0.001% para obtenerla. Si realmente nosotros tenemos ese tipo de pobreza, entonces definitivamente vamos a ser felices, vamos a poder vivir esta bienaventuranza al 100. Y bueno, si se dan cuenta, pobres en espíritu, cuando estamos nosotros realmente viendo que necesitamos al 100% de esa dependencia de Dios. Entonces, ese cambio interno que el Señor está haciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, lo vamos a tener que reflejar de alguna u otra manera en el exterior. Vamos a poder dar testimonio de que nosotros estamos sujetas y estamos dependientes al 100 del Señor. Y esto nos va a identificar con esa pobreza que habla aquí de espíritu. Y pues nos va a dar ahora esa consecuencia de lo que habla ahí, ¿verdad? De lo que vamos a obtener de ser bienaventurados en pobreza espiritual. Solo les voy a dar un ejemplo. Miren, vemos, por ejemplo, a un Pedro, ese Pedro tan a veces arrogante que se veía, ¿verdad? A veces agresivo, que le dijo en algún momento al Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eh, Tuvo que reconocer, ¿verdad?, que él necesitaba absolutamente de nuestro Dios. Ese Pablo, el apóstol Pablo, que reconoció que en su carne no moraba nada bueno, ¿verdad? Y que él era el principal, él mismo se habló de como el primer pecador, el más blasfemo por ser un perseguidor, y que todo lo que poseía era basura, que todas las cosas él las contaba como pérdida, ¿verdad? Y que él no era suficiente en él mismo. El Señor, en esa debilidad, en reconocer que no era nada en él, el Señor lo fortaleció. Y son ejemplos que yo les quiero dejar porque yo a veces lo he hecho, a veces queremos gloriarnos de nuestros logros y se nos olvida que si no fuera por el Señor no tendríamos nada.
Y pues el mundo lo marca diferente, ¿verdad? El mundo quiere que nos estemos gloriando, que seamos bien orgullosos. A veces esas redes sociales, a veces damos a notar realmente lo que hay en nuestro corazón, porque a veces a veces en las redes sociales queremos dar a notar que tenemos una vida perfecta. El Señor no está pidiendo perfección y a veces nosotros sí queremos hacer notar como si nuestra vida fuera perfecta y pues no, el Señor nos conoce, sabe nuestra debilidad, sabe nuestra imperfección y en esa imperfección el Señor quiere que admitamos realmente, que lo reconozcamos que no podemos hacer nada. Y eso significa entonces que somos pobres en espíritu. Y pues vamos a ponerle un poquito más énfasis. El ser pobre en espíritu es no tener orgullo, es no tener seguridad propia, es no tener confianza en nosotros mismos. Fíjese, porque el mundo marca lo contrario. El mundo, y aún he oído a predicadores que dicen, confía en ti, tú llegaste, si tú desde el vientre, desde que te concibió Dios, tú fuiste el triunfador que pudo hacer esa concepción con el óvulo. A mí me acuerdo que me lo enseñaron hace mucho cuando iba en la prepa, de esas pláticas motivacionales. Tú fuiste un triunfador desde que fuiste concebido. Y se oye muy bien, pero aún en eso, el Señor es quien obró para que nosotros fuéramos concebidos, para que nosotros naciéramos, para que nosotros estuviéramos en este mundo. Así que fíjese cómo va totalmente en contra de lo que el mundo nos dice. Si queremos realmente ser pobres en espíritu es porque estamos realmente creyendo que no tenemos ningún recurso, que no somos nada, que nosotros no tenemos una seguridad en nosotros mismos, que no tenemos por qué confiar en nosotros, sino tenemos que realmente vaciarnos de lo que el mundo nos ha metido y llenarnos de lo que su palabra dice, de lo que somos en Él. ¿Verdad? Así que por eso este sermón del monte, estas bienaventuranzas son una nueva forma de vivir, es vivir el reino de Dios aquí en la tierra y sí, sí, es ir en contra de la corriente cada día. Pero todo esto no lo podríamos hacer, el vivir pobres en espíritu, si no fuera por el poder del Espíritu Santo y esa dependencia, hasta yo diría más del 100% de nuestro Señor Jesucristo, desear realmente que el Señor trabaje en nosotros, ¿verdad? Que nos dé humildad, que nos ayude a confesar que sí hemos sido orgullosas, que a veces nos hemos jactado de decir, ay, qué buena madre soy o qué buena sierva soy. No, no, no. Eso es lo que quiere el enemigo oír, eso es lo que el mundo nos ha metido, pero la verdad somos siervas inútiles, no somos perfectas, somos madres que estamos batallando, somos esposas que estamos en batalla y que si no estamos dependientes de Dios al 100, no vamos a poder vivir esta pobreza espiritual. Así que esa dependencia al 100 de Dios es la que a nosotros nos va a ayudar, queridos, a llevar y a ser bienaventuradas realmente si somos pobres en espíritu. Pero ¿cuál es el resultado entonces ahora de ser pobres en el espíritu? Pues es obtener, dice ahí, que para ellos es el reino de los cielos. Para nosotros, para mí, va a ser el reino de los cielos. Es un verbo que está en presente, o sea que es hoy mismo ya el Señor nos está dando el poder vivir un poquito de ese reino de los cielos. No es hasta que venga el Señor Jesucristo en gloria como Rey de Reyes, o no es hasta que usted y yo estemos en la presencia de Dios. Es hoy que podemos vivir esa parte de su reino. Y es cuando nosotros sentimos gozo aún a pesar de las dificultades. Es cuando sentimos esa paz que el mundo no entiende a pesar de las batallas. Es vivir ese reino hoy.
No estamos hablando de algo futuro, queridos, queridas. Estamos hablando de obtener ese reino de los cielos presente hoy, poderlo vivir hoy en este mundo que ciertamente no está mejorando y va a empeorar, pero que nosotros tenemos esa bendición, el ser afortunados, de ser felices, de poder vivir el reino de los cielos hoy, aquí, en la tierra, tenerlo presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Saber que nuestro Dios se encarga de nosotros, saber que realmente Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor no va a mover ni una hoja de un árbol si Él no quiere. El creerle al Señor de que Él realmente nos está cuidando, nos está dando de su providencia para vivir un día a la vez, nos está proveyendo. Y saben, a mí misma el Señor eh, me lo estoy escuchando y le digo, sí, Señor, así es. Me está recordando el Señor, tú vives dependiente de mí y yo te voy a proveer todo lo que necesitas. Gloria a Dios. Ahora, si usted piensa, ¿cómo le hago? Porque no, yo no me siento que esté pobre en espíritu. Podemos sentirnos así. ¿Cómo lo podremos lograr? Bueno, primero nos tenemos que quitar la religiosidad. Miren, esos monasterios que se hicieron, nunca se me va a olvidar, San Benito de Nurcia hizo esos primeros, empezó con esa vida monástica, esa vida apartada de todo el mundo, y se empezaron a construir monasterios supuestamente para que todos estos monjes vivieran en ese mundo contemplativo para supuestamente nada más contemplar a Cristo y que nada de las distracciones del mundo lo distrajera. Y empezaron a vivir sin posesiones, comiendo muy mal, eh, viviendo con esos hábitos, ¿verdad? De esas ropas que no sé cuánto les duraban y eso no es, queridos, eso no es vivir pobres en espíritu. Porque si no, ¿cómo le haríamos los que vivimos en grandes ciudades, que tenemos que estar en la vida diaria, en un trabajo, llevando a hijos a la escuela, yendo al doctor, todo lo que implica una vida terrenal tal como la estamos viviendo? Entonces, ¿cómo sería poder vivir esa vida en el espíritu? Pues leyendo su palabra, queridos, leyendo la Biblia. Tenemos que volver a esos principios, a esos caminos antiguos donde realmente necesitábamos y teníamos que leer la Biblia, así como comemos diario, al menos que usted ayune, ¿verdad? En los alimentos, nunca ayune de la palabra, no podemos prescindir sin leer la palabra diario, necesitamos la palabra todos los días, necesitamos alimentar nuestro espíritu, nuestra mente para que sea renovada, como dice ahí la carta a los Efesios, y podamos pensar en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que glorifica al Señor. Por lo tanto, tenemos que dejar de alimentar a la carne. ¿Y cómo es no alimentar a la carne? Quitar todo aquello que nos impida darle gloria al Señor. Pueden ser películas, pueden ser músicas, pueden ser lugares, pueden ser hasta personas que nos están incitando a hacer cosas que ya no debemos hacer. Entonces nosotros tenemos que empezar a apartarnos de todo aquello que nos está impidiendo vivir una vida cristiana normal, porque esa sería la vida cristiana normal. Y miren que no es fácil, hermanos, porque el mundo atrae bastante, el enemigo es muy sutil para vestirse como ángel y que no veamos la fatalidad de estarnos metiendo en cosas que son del enemigo, como ahora lo que acaba de pasar del Halloween. No, yo no doy crédito a las iglesias, a los ministerios en inglés que celebran esta fiesta satánica donde en todo el mundo se roban a niños, desaparecen muchos bebés y niños, adolescentes, jóvenes que son entregados y son puestos como ofrenda al enemigo. No doy crédito que la iglesia cristiana se esté envolviendo en eso. Pero bueno, el Señor nos haga reflexionar a cada uno de nosotros, nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Entonces, esa sería otra cosa, ¿verdad? Apartarnos de tanta cosa mundana. Otra cosa que nos ayudaría a obtener esta pobreza espiritual, pues es pedírsela al Señor. El Señor dice, no tienes porque no me pides.
o pides nada más para tus deleites. O sea, ¿cómo voy a estarle yo pidiendo al Señor? Ay, Señor, ya tengo un carro, pero dame otro. Yo quiero el último modelo. ¿En serio? Esas son vanidades. Pero ¿sabe qué es lo que el Señor le agrada? Cuando nosotros confesamos que estamos faltos de pobreza espiritual y le decimos, Señor, quiero vivir en pobreza espiritual, quiero vivir dependiente de ti, quiero acordarme que sin ti no soy nada, pero no solo saberlo, sentirlo en mi corazón, que me haya dado dolor en algún momento vivir en ese orgullo, en esa falsedad que el enemigo nos ha querido meter como cristianos. Así que si de verdad, queremos estar pobres en espíritu, hermanos, tenemos que hacer esas 3 cosas: la palabra, apartarnos de cosas mundanas, y la oración, platicar y pedirle al Señor esa pobreza espiritual. ¿Cómo sabremos si realmente estamos en esa pobreza espiritual? Porque vamos a dejar una característica o un tip, si le podríamos llamar así, o un principio, es cuando dejamos de pensar en nosotros mismos. Mire, hay veces que cuando estamos viviendo una cosa tan difícil en nuestras vidas, sin darnos cuenta, estamos queriendo poner nuestra vida, toda la vida alrededor de nosotras. Pobre de mí, cómo estoy sufriendo, lo que me está pasando, y sin querer le estamos quitando la gloria al Señor, cuando debiéramos decir, Señor, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? Y dejar que el Señor esté, sacar la palabra, dejar que el centro de nuestra vida sea Dios, porque en nuestra debilidad el Señor se fortalece, porque somos más que vencedoras en Cristo, porque en el Señor ahora nosotros somos esa luz, esa sal, porque el pecado se aparta de nosotras. Hay tantas cosas que la Biblia nos ayuda a vivir. Y entonces una característica real de que estamos viviendo en pobreza espiritual es cuando quitamos nuestros ojos de nosotras mismas. Y algo que a mí me ayuda mucho es cuando intercedo por otras personas. Cuando me enfoco en la necesidad de otras personas, estoy quitando el foco de mí y estoy pidiéndole al Señor que ayude a esas personas, y entonces el Señor va a ser más fácil que trabaje en mí, porque ya no estoy ensimismándome en mi vida, en mis problemas, en lo que me aqueja. Y otra cosa que también nos hace ver si estamos en pobreza espiritual realmente es dejar la queja. Miren, si usted se sigue quejando por todo, lamento decirle que entonces no está dejando que Dios obre, y le está diciendo al Señor, no creo lo que tú estás haciendo. Y sabe, lo digo por mí misma, porque también en nuestro vocabulario, sin darnos cuenta, nos estamos quejando mucho. Ay, Señor, es que mira, ve lo que me hicieron, es que mira lo que me falta, es que mira, es injusto esto. Y aunque sí es así, hermanos, hay que dejar de quitar, hay que dejar de dar queja, hay que decirle, Señor, gracias por lo que tengo. Ahorita tengo salud, mis hijos tienen salud, mis hijos están bien. Ahorita no nos falta nada de comer, tenemos aún más que frijolitos. Ahorita, Señor, tú nos tienes un hogar, tú nos tienes el sustento, el abrigo. Ahorita que se vinieron los fríos, tenemos no 1, 2, 3, hasta 5 abrigos, que por cierto hay que entonces regalar uno si no estamos usando un abrigo a la gente que lo necesita. Todas estas características nos hacen ver que realmente somos pobres en espíritu cuando no nos quejamos, cuando dejamos nuestra mira en nosotros, o sea, dejamos ese narcisismo, la vida no gira alrededor de nosotros. Cuando vemos las cosas positivas o excelentes en los demás, cuando dejamos la crítica, cuando dejamos de estar viendo todo lo malo en los demás, entonces empezamos a ver todas aquellas cosas buenas de los demás, empezamos a vivir en esa pobreza espiritual. Y claro, cuando estamos viviendo en comunión, en oración con nuestro Señor, cuando estamos conectando en Él, pidiéndole, agradeciéndole, cuando obvio somos agradecidas, cuando podemos alabarlo por lo que estamos haciendo, por lo que estamos teniendo, cuando de verdad vemos que nuestro Señor es todo. Entonces, esos son pequeños principios o tips que usted puede, ahorita, ahora sí que vamos a hablar de ese termómetro de pobreza espiritual. ¿Dónde está nuestra pobreza espiritual? ¿Hasta dónde realmente el Señor
más bien nosotros le estamos dejando al Señor que nos dé que nos permita vivir en esa pobreza espiritual. Pues aquí hemos terminado. Espero que le haya sido de mucha bendición. Espero que haya entendido bien este primer principio de esta primer bienaventuranza y que hayamos realmente empezado a hacer conciencia no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, de que nosotras o nosotros somos realmente bienaventurados cuando somos pobres en espíritu, porque le estamos diciendo al Señor, somos nada sin ti, necesito depender al 100 de ti. Y nos dice el Señor, pues eres muy afortunado, afortunada, muy bendecido, bendecido, porque entonces el reino de los cielos es para ti. Y hoy en este presente lo podemos vivir con su gozo, con su paz y con saber que Él tiene cuidado de nosotros, que su providencia hermosa está con nosotros. Así que terminamos esta primer bienaventuranza y espero verlos en el próximo episodio para estudiar la segunda bienaventuranza, donde el Señor nos va a seguir alentando, nos va a seguir motivando a poder vivir esta agenda del reino, estos principios éticos y morales que el enemigo se ha querido dedicar a que nos estorbe todo lo que Él nos ofrece, ¿verdad? Haciéndolo ver bonito, pero que en verdad no está bien, y que podamos realmente vivir este primer principio. Tenemos toda esta semana, queridos, queridas, para seguir reflexionando en bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, y empezarlo a vivir. Y que usted me ponga ahí en sus comentarios cómo le ha parecido esta primer bienaventuranza y qué está haciendo para vivirla realmente en carne propia, cómo la está experimentando en su vida. Así que nos vemos en otro episodio, como siempre digo, enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotros, y nos vemos en otra ocasión. Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.